España. Bueno, lo que vamos a hacer en este acto, como ya más o menos está anunciado en el cartel, es ver el vídeo, que son unos 19 minutos, 18 y pico, que está dirigido por Julio Pérez del Campo y Carlos Bover Martínez, galardonado, como sabéis, con un merecido premio Goya. Y a continuación pues tendremos un coloquio con Jaldía Abu Bakra, que está a mi lado, y con Walid Saleh. Y yo voy a decir unas palabras introductorias, pero vamos, 3 o 4 minutos. No sé si recordamos todos aquí, supongo que casi todos, las vergonzosas declaraciones que hizo el presidente de Israel en 2009, cuando hubo una visita del presidente español Rodríguez Zapatero en ese momento. Pérez agradeció a Zapatero el freno que supuso la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial en su artículo 23.4, que es donde queda el principio de justicia o jurisdicción universal. Ya antes el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratino, había anunciado a su homóloga israelí que se iba a modificar la ley para no molestar mucho a Israel. Claro, este principio ya fue totalmente aplastado en una segunda vuelta con el mandato del Partido Popular, donde quedó ya inoperante totalmente. Pero la reforma de Zapatero ya permitió que la Audiencia Nacional cerrara un caso que estaba abierto contra 6 militares israelíes y contra un ex ministro de Defensa por un bombardeo en julio de 2002 que dejó 14 civiles muertos y un líder de Hamas. Bueno, este caso no era de los más sangrantes. De hecho, la operación Plomo Fundido, que fue en diciembre de 2008 y enero de 2009, provocó 1.400 muertos palestinos frente a 14 israelíes. Ya vemos la correlación de fuerzas, ¿no? Y bueno, claro, durante esta acción, unido a la brutalidad de la acción en sí misma, utilizó Israel armamento prohibido, lo cual constituye ya crímenes de guerra, y como demostró el informe del juez Goldstone, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que inauditamente se autorrectificó año y medio después, evidentemente, para mí, por presiones de Israel. Yo no me voy a extender, pero sí quería comentar la capacidad que tiene Israel para presionar a los estados, a la comunidad internacional y a la Iglesia Católica, que ya es difícil presionarla, pues a la Iglesia Católica también, porque ya vimos que el 1 de febrero se prohibió la emisión de este documental en la Iglesia San Carlos Borromeo, y por eso en parte estamos aquí. Israel va más allá de las presiones y se permite continuamente el chantaje ese miserable de llamar antisemita a cualquiera que plantee una crítica a sus políticas de machaque hacia el pueblo palestino. Lo que vamos a contemplar es un documental muy duro que muestra las consecuencias precisamente de estos años de bloqueo, de bombardeos, de destrucción indiscriminada de viviendas, de escuelas, de hospitales, de parcelas de cultivo y en fin, toda la penuria de víveres, de falta de electricidad y todas las brutalidades perpetradas por el ejército israelí con esa coartada mentirosa que es la lucha contra el terrorismo. Bueno, estamos aquí entonces en la mesa. Ya presento a mis compañeros, a Jaldía Abu Bakra y Walid Saleh. Bueno, aparte, ¿quieres decir unas palabras tú sobre cómo se elaboró el vídeo antes de pasar a la emisión, verdad? Porque Jaldía participa en el vídeo. Bueno, Walid es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, nació en Irak, lleva con nosotros aproximadamente 3 décadas, es un intelectual muy reconocido, de bastante prestigio, con muchas publicaciones. Creo que la última, si estoy actualizado, es Libre Pensamiento de Islam. Otras publicaciones son El ala radical del Islam, Amor, sexualidad y matrimonio en el Islam, etc. Ha traducido obras españolas al árabe, entre ellas ha traducido a García Márquez, y bueno, pues es un intelectual muy comprometido contra la injusticia y una persona de extraordinaria calidad a la que tengo la fortuna de conocer hace años. Su vida, bueno, es una vida realmente novelesca, y así está reflejado en una novela
que escribió Antonio Lozano, que lamentablemente ha fallecido hace un par de semanas, pero os la recomiendo, Las cenizas de Bagdad. Walid sufrió las cárceles y las torturas en el régimen de Saddam Hussein, y en fin, tiene una vida, como digo, muy intensa, ¿no? Azaldía no he tenido el placer de conocerla directamente, así que he navegado un poco por internet. Si digo algún dato desactualizado, corrígeme. Que sepa, yo es trabajadora en el Ayuntamiento de Madrid, es activista hispano-palestina, con nacionalidad española, pero hija de palestinos. Es militante de Izquierda Unida, miembro del movimiento BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones para Israel. Fue candidata al Senado por Izquierda Unida, Unidad Popular, formó parte de las listas de Ahora Madrid, también del movimiento de mujeres palestinas, fue a Gaza, no sé si fue en 2016 o en el 15, en el 16, formando, en el 15, no, es que ahora me chirriaba, formando parte de la flotilla de mujeres rumbo a Gaza. Lo de la flotilla es el 16. Vale. Y volvió de Gaza declarando que era la mayor cárcel del mundo, Gaza, ¿no? Fue retenida allí por las autoridades israelíes y rescatada en gran parte gracias a las gestiones de los compañeros de Izquierda Unida, así que yo creo que pocas personas reúnen tantas condiciones para poder ser una activista y conocedora, desde luego, de la causa palestina. Yo por mi parte he terminado, pero efectivamente, Azaldía, quizá querías comentar cómo se ha elaborado el vídeo y luego ya tendremos, después del vídeo, pues el coloquio, intervendrán ellos unos minutos y luego abrimos una palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Yo simplemente quiero poneros en la situación en la que se grabó el vídeo. Viajamos hacia Palestina 7 activistas de una asociación que se llama UNADICO, que llevaba brigadistas a la Franja de Gaza para hacer de escudos humanos para ponerse entre el ejército sionista y los campesinos palestinos cuando están trabajando en su tierra, o para apoyar a los pescadores palestinos cuando salen a faenar, porque continuamente son atacados por el ejército sionista. En el 2014, en el verano del 2014, después de las masacres y el ataque a la Franja de Gaza, que duró 51 días, en el cual asesinaron a más de 2.200 personas, entre ellas 500 niños, la devastación de la Franja de Gaza, quisimos ir a echar una mano y ayudar y a saber qué es lo que ocurre en Gaza después del ataque, porque lo que sucede normalmente es que los ojos miran hacia Gaza o los medios de comunicación cuando es bombardeada, pero luego nadie se acuerda de Gaza después, y Gaza lleva 12 años ya bajo bloqueo. Quisimos entrar en Gaza y no nos ha sido posible por el bloqueo por parte de Israel y la colaboración del gobierno de Egipto. Al no poder entrar por la frontera sur de Palestina, que es Rafah, dimos la vuelta por el Sinaí, entramos a través de Eilat y fuimos a Cisjordania, y dos de nosotros, que son los dos directores, Julio Pérez y Carles Bober, que tenían un permiso especial que habían solicitado porque Julio es un profesor de biología, y haciendo un poco de trampa pedimos un permiso a las autoridades israelíes para entrar a hacer un estudio sobre la agricultura y el medio ambiente en la Franja de Gaza. Yo también estaba pedida o estaba solicitando permiso para entrar con ellos, pero por supuesto a mí todavía ni me han contestado. Consiguieron entrar y gracias a ellos, después de 3 meses de que terminara el ataque a Gaza, lo que vais a ver es una pequeña muestra de cómo está la Franja de Gaza, de destrucción, del daño no solamente humano y material, sino psicológico, que sigue sufriendo la población palestina en la Franja de Gaza. Os advierto que el vídeo es muy duro, pero es una pequeña muestra de lo que pasa en la Franja de Gaza. Gracias a ellos y a muchísima gente como ellos es como sabemos qué es lo que está pasando, pero son pocos los que pueden pasar, porque Israel no quiere que pasen personas de fuera, internacionales o medios de comunicación, porque quiere ocultar la verdad, quiere ocultar sus crímenes y lavar su imagen, no dejando que se sepa qué es lo que está pasando en Gaza. Gracias al buen trabajo de ellos dos, este documental, este corto,
que en realidad lo que hicimos es un documental largometraje que dura más de 1 hora, pero una pequeña parte es ese que vais a ver ahora, que es el corto, porque el resto enseña también qué es lo que está pasando y lo que sufre la población palestina también en Cisjordania. Gracias a que el corto ha ganado Goya, es por lo que también se está viendo no solamente en España, en todas partes, sino en todas partes del mundo. Así que espero que no sufráis mucho viendo el vídeo y luego hablamos, porque no hay que quedarse con lo negativo, con el sufrimiento. Yo quiero que salgáis de aquí convencidas de que cada una de nosotras puede aportar un granito de arena y puede hacer algo para que esto no siga pasando con los palestinos y palestinas en nuestra tierra. Muchísimas gracias. Bueno, que no se nos olvide, por favor. El año 1946-47 es el plan de partición del territorio palestino en 2 estados, un estado judío y otro árabe palestino. ¿Cómo era Palestina? Es decir, antes de la partición, todo era Palestina. Solamente había unas pequeñas, digamos, concentraciones de población judía, que es los puntos blancos, y con el tiempo, en el 1947, es la partición de la ONU, que le da a los judíos 56% del territorio palestino, frente al 44% a los palestinos, sabiendo que los palestinos son los autóctonos, los dueños de la tierra, y los judíos, la inmensa mayoría, habían ido de fuera, de Rusia, Estados Unidos, de los países árabes, etc., al territorio palestino. Y poco a poco el Estado de Israel va ocupando más territorio. Por ejemplo, en el año 1949 y 1967, en las guerras estas, ha ido ocupando territorio palestino. Y como queda, por ejemplo, en estos años, ya hablamos de 2009, y a la última, el territorio palestino son los puntos verdes y el resto todo es Israel. La franja de Gaza son aproximadamente 40 kilómetros cuadrados, donde hay casi 2 millones de personas. De hecho, se ha denominado más de una vez como la gran cárcel del mundo, porque con 40 kilómetros cuadrados que vivan 2 es la mayor concentración de seres humanos que existe. Y luego el territorio de Cisjordania, esos puntitos verdes que están absolutamente rodeadas de carreteras, de colonias israelíes, donde los palestinos están totalmente aislados. A veces hay 2 pueblos que antes estaban unidas. Hoy en día, por ejemplo, tienen que, para llegar de un pueblo a otro, en vez de media hora o 20 minutos, tienen que dar vueltas de 5 a 6 horas. Simplemente esto era la idea. Gracias. Sí, ahora para grabar Bueno, entonces procedemos a la intervención de Jaldía y luego Walid, breves, hemos dicho 10, 12 minutos, 14, para que luego, sí, ¿cómo porque él va preferís? a comentar la situación histórica de Palestina, ¿no? Ajá. Yo hablo de lo que podemos hacer desde aquí. Bueno, Walid, como veas. Terminamos con algo positivo. Muy bien. Perfecto, pues nada. Bueno, vamos a ver. Primero, buenas tardes y encantado de estar aquí. Muchas gracias a Daum y a Pedro por la presentación y encantado de estar en esta mesa redonda. Yo creo que es muy importante conocer el carácter histórico del conflicto árabo-israelí. Hoy en día lloramos, es razonable, lamentamos esta circunstancia de asesinatos, muertos, destrucción, que es el pan de cada día de los palestinos. Pero para entender lo que existe, lo que hay hoy en día en este territorio, tenemos que dar marcha atrás y ver qué ocurrió durante casi 70 años, desde la creación del Estado de Israel. Lógicamente, el mayor garante de Israel hoy en día es Estados Unidos. Y podemos preguntarnos por qué Estados Unidos apoya a Israel, qué interés tiene detrás de este. Estados Unidos hasta los años 40, 45, 46 era el enemigo de los países árabes. Los países árabes no tenían problema con Estados Unidos, hasta que empezó a apoyar
al gobierno de Israel hasta que empezó a apoyar el plan, digamos, del Estado judío en este territorio. Hasta aquel momento, Estados Unidos para los árabes era el símbolo de la liberación y de las libertades. Sabemos que Estados Unidos también en su fundación, en el siglo XVI-XVII, utilizó prácticamente los mismos argumentos y los mismos mitos que han utilizado los israelíes para la creación del Estado de Israel. Entre otras cosas, por ejemplo, uno de los emblemas de la fundación del Estado de Estados Unidos es Moisés montado en su carruaje tragado por el Mar Rojo. Precisamente son los mitos de los israelíes, de los judíos, entre otras muchas cosas. Es decir, podemos hablar de una identificación clara judío-cristiana de Estados Unidos con el Estado de Israel. Esos son castigos colectivos, lo que estamos viendo aquí. Es decir, Israel cuando ataca, no ataca a una persona que haya cometido un acto en contra de los intereses de este Estado o de este gobierno, sino más bien ellos desde el año 1993 empezaron a utilizar este sistema de los castigos colectivos. Si alguien hace algún acto en contra de del Estado de Israel, destruyen su casa, detienen a su familia y a veces incluso asesinan a sus hermanos, a sus familiares, etc. Y eso, lógicamente, lo sabe bien mi amigo Pedro, va en contra, absolutamente en contra de todo lo que significa derechos humanos, todo lo que significa la ley internacional o la ley de cualquier país. Israel hoy en día está por encima del bien y el mal. Nadie prácticamente cuestiona a Israel, aunque siempre estamos con el asunto del victimismo del holocausto. Nadie niega que hubo ahí víctimas, que hubo crímenes sin ninguna duda, pero lo utilizan hoy en día como una armadura para cometer todo tipo de crímenes en contra de los palestinos. Los palestinos son dos víctimas hoy en día, víctimas no solamente de Israel, sino lamentablemente de otros también estados y otros países que luego aclararé. Pretende Israel tener la tierra y la paz a la vez, es decir, continuamente habla de que no existe el dialogante de la parte palestina. Para ellos nunca existen palestinos que puedan dialogar con los israelíes. Por lo tanto, ellos toman siempre las decisiones de una forma unilateral. Todo lo que fue de negociaciones en la Conferencia de Madrid de 1991 o los planes de Oslo, los dos, el 93 y 95, era una auténtica farsa. Sin ninguna duda, querían simplemente demostrar al mundo que ellos estaban dispuestos a negociar, pero en realidad no estaban negociando en absoluto, sino simplemente estaban haciendo perder el tiempo a los demás y querían demostrar a la humanidad que ellos estaban dispuestos a firmar la paz con los palestinos y devolverlos las tierras ocupadas. Tierras ocupadas que prácticamente ya en el año 1948, cuando expulsan a casi 1 millón de palestinos de sus casas, que van después algunos a Gaza, a Cisjordania, a los países vecinos, a Líbano o a Jordania, por ejemplo, desde aquel momento ellos ya habían, habían justificado de que los palestinos se habían escapado de sus casas. No es que hayan sido expulsados de sus territorios. Y quieren, como decía antes, tanto la paz como la tierra. No están dispuestos a ceder, a devolver el territorio, las tierras ocupadas de los palestinos. Hay una serie de mitos que utilizan para callar al mundo, mitos de la fundación del Estado de Israel. Uno de ellos es quizá el más conocido, el más famoso, que es que Palestina era una tierra sin pueblo. Lógicamente esto contradice la realidad histórica. Palestina siempre, desde antiguo,
ha sido un pueblo con una población, una tierra conocida, con este nombre histórico. El que quiere verlo, pues simplemente que vaya a los documentos y los libros antiguos y encuentra el nombre incluso en la Biblia. Es decir, Palestina es un país absolutamente histórico, conocido, antiguo, y eso es una gran mentira, gran falsidad que han utilizado los israelíes para ocupar, usurpar el territorio de los palestinos. Como decía antes, lo mismo Estados Unidos en su día cuando fueron anglosajones de Inglaterra y de otros países para expulsar, asesinar a los autóctonos del territorio de los Estados Unidos con este argumento, con esta justificación. Palestina siempre existió y, como digo, judíos también vivían en Palestina, pero había un porcentaje absolutamente mínimo. Se habla en los años 1905, 1906, en torno al 5 o 6% de la población era judía, de religión, pero árabes como los demás árabes palestinos, porque el tema del antisemitismo también lo usa Israel de una forma absolutamente sectaria y falsa. ¿Qué es el antisemitismo? Los palestinos también son semitas, es decir, tanto los judíos que se pretenden ser semitas como los árabes, más bien no son los judíos, son los hebreos. Es decir, el semitismo es un carácter lingüístico y no religioso. Es decir, el semitismo, como se sabe, puede ser árabe, puede ser babilónico o puede ser hebreo, pero lo utilizan de una forma exclusiva, como si fuera solamente los judíos son semitas. Repito que también los árabes, los propios palestinos, son también semitas, pero se utiliza el término de una forma totalmente sectaria, por razones o por una razón de defensa propia, sin absolutamente ningún tipo de justificación. El éxodo fue voluntario para los israelíes, es decir, los palestinos, simplemente porque les dio la gana en 1948 y se marchan de sus casas, sabiendo que hasta el día de hoy hay muchísimos palestinos que viven en el Líbano, que viven en Jordania, que viven en otros países, todavía tienen las llaves de sus casas, mantienen las llaves de sus casas y pensaban siempre que iban a volver a sus casas para vivir donde habían vivido sus abuelos y sus padres. Israel siempre tiene una justificación de que es un estado frágil frente al poderoso mundo árabe, sabiendo que el mundo árabe no es que está enfrentándose a Israel solo, sino se está enfrentando a Estados Unidos y una buena parte de Europa también. Las guerras lo han demostrado, es decir, en el año 1966, la guerra de los 6 días, Estados Unidos hacía un puente aéreo donde iban los aviones norteamericanos a bombardear a Siria, a Jordania, a Egipto, etc. Es decir, en realidad Israel en este caso no es Israel solo, sino una buena parte de las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y una buena parte de los europeos. Siempre desde 1948, la creación del Estado de Israel, ellos han hablado de la paz, pero simplemente ha sido a nivel teórico. Jamás han hecho nada por la paz. Además, no les interesa la paz, porque, como decía antes, ellos quieren la paz, pero la tierra también. No quieren devolver la tierra y continuamente están construyendo colonias donde van judíos de todo el mundo, tienen derecho a ir ahí, a vivir, a tener trabajo, a tener tierra, a tener casa, pero todo esto usurpado, quitado a los propios palestinos. El único lugar del mundo donde una persona, un ciudadano, puede perder su ciudadanía y su derecho a vivir en su lugar es, por ejemplo, hoy en día Jerusalén Este. Un ciudadano palestino en Jerusalén Este, si falta 5 meses de su casa, no puede volver más, jamás. Tiene que quedarse fuera, no tiene derecho a volver, porque ya a continuación los israelíes usurpan, le quitan su casa, le quitan sus propiedades y se lo entregan a judíos recién llegados de cualquier parte del mundo. Esa es la justicia que habitualmente utiliza Israel.
Como decía antes, lamentablemente los palestinos no solamente han sufrido a manos de Estados Unidos y a manos de algunos países europeos, sino también a manos de algunos países árabes. Yo diría casi la mayoría de los países árabes. En el Líbano hay un buen número de refugiados palestinos, algunos son de 1948 y otros de 1967. Hasta el día de hoy, los palestinos en este país, en el Líbano, no tienen derecho a trabajar. Solamente pueden trabajar en trabajos eventuales, en agricultura, en albañilería, etc. Pero ningún palestino, aunque tenga los títulos más importantes del mundo, no puede funcionar o trabajar como abogado, como médico, como profesor, etc. No se lo dan este derecho. No tienen derecho a comprarse tierras, por ejemplo, o comprar una casa en este país. Lo mismo ocurre en otros países como Siria. Recientemente hemos visto en el campamento de Yarmouk cómo el régimen de Bashar al-Assad destruyó este campamento y asesinó a decenas y decenas de palestinos. Lo mismo pasó en Irak, después de la caída del régimen de Saddam Hussein. Han llegado el gobierno nuevo, los diferentes gobiernos nuevos, y había varios miles de palestinos que eran del 1948, los expulsaron y estuvieron en la frontera con Jordania durante largos meses. Los jordanos no los aceptaron, los iraquíes los expulsaron, hasta que al final cada uno se buscó la vida y pudo salvarse la vida yendo a Siria, o algunos volvieron a Irak malamente. Pero esa es la circunstancia que están viviendo los palestinos, como decía, en diferentes lugares de los propios países árabes, que supuestamente son los defensores del pueblo palestino. Muchos de estos gobiernos utilizan también el tema palestino para sus propios consumo interno, consumo externo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso de Irak, antiguamente había una especie de sellos que en correos tienes que pagar un sello si mandabas una carta, una parte para la causa palestina, pero jamás los palestinos recibían este dinero. Y los que están habitualmente, los líderes palestinos que están en los diferentes países árabes, los utilizan a favor del propio gobierno, a favor del propio partido, en tour del propio gobierno. En Irak, en tiempos del régimen de Saddam Hussein, los que no estaban con él, que no eran del partido Baath, pues no tenían lugar, no podían estar ahí, no eran bien recibidos. Ocurre lo mismo el caso de Siria, y ya no hablemos de Jordania, porque a Jordania le hizo un gran favor a Israel en el año 1971, cuando asesinó prácticamente como 8.000 o 10.000 de los fidaíes de Palestina, porque en aquel momento estaban concentrados los guerreros palestinos en Jordania. Se conoce como Ailul el-Aswad, septiembre negro. Septiembre negro consideraba el rey Hussein, el rey de Jordania de aquel momento, que había un estado dentro de otro estado. Es decir, los palestinos justamente habían hecho como un estado dentro del estado jordano, los atacaron y al final los expulsaron y acabaron en el Líbano. Bueno, pues con todo esto, en realidad son circunstancias que viven los palestinos. Creo que para entender lo que está ocurriendo hoy en día en Palestina con los israelíes, deberíamos volver hacia atrás y mirar qué ocurrió, qué ha pasado, cuál es el papel de la ONU en todo esto. Yo he pasado un papel ahí con todas las resoluciones de la ONU, ¿no? Más las fechas más, claves del tema del conflicto, y encontramos ahí decenas y decenas de resoluciones de la ONU sin cumplir. El único país del mundo que pasa absolutamente sin darle importancia a las resoluciones de la ONU es Israel, y nadie le pide cuentas. Solamente quería hacer una pequeña comparación, porque Irak, cuando en el año 1990 ocupó el territorio kuwaití, con una sola resolución organizaron una coalición internacional con 36 países para atacar Irak y expulsarlo del territorio kuwaití. Recomiendo un par de libros de personas judías anti-israelíes, contrarios a Israel. Entre ellos está Ilan Pappé,
que es un hombre maravilloso en cuanto a su ideología. Tiene dos libros muy recomendables. Uno de ellos es La limpieza étnica en Palestina. Realmente ese es un libro, explica claramente cómo en el año 1948, de qué modo hicieron esta limpieza étnica, expulsando a los palestinos de sus casas, de sus tierras. Y al último, hace 2 años lo publicó, es la cárcel más grande del mundo relacionado con el territorio de Gaza. Muchas gracias. Muchísimas gracias al CAO por esta invitación, a Pedro por contar con nosotros. Gracias, Walid, por tu intervención, y la verdad es que se podría estar hablando horas y horas de lo que ha pasado en Palestina, porque son 71 años ya de ocupación, de colonización de Palestina, porque lo que ocurre en Palestina es una colonización, no es una ocupación. Ha explicado bastante bien Walid desde el principio. La verdad es que la colonización de Palestina empezó muchísimo antes incluso que la Primera Guerra Mundial, porque nos engañan diciendo que la Segunda Guerra Mundial, que si en las masacres contra los judíos en Europa, que sí que han ayudado muchísimo, pero el movimiento sionista empezó muchísimo antes que la Primera Guerra Mundial y empezó a poner sus ojos en Palestina para ocuparla, aunque inicialmente habían estado barajando otros lugares, pero por los intereses que tenía el Imperio Británico en Palestina cambiaron y escogieron a Palestina. No me voy a meter muchísimo en la historia porque hay muchísimos libros que hablan sobre la historia de Palestina, como bien ha dicho Walid, se pueden buscar, e incluso a día de hoy tenemos los medios tecnológicos en internet para buscar la verdad. Es importante estos documentales y estas charlas porque yo considero que uno de nuestros derechos más básicos es la información y el conocimiento, porque estamos sufriendo un ocultamiento de la verdad por todas partes, y sobre Palestina se ejerce muchísimo el ocultar la verdad, el manipular la información para que no nos llegue, como ya bien ha dicho Walid, todo lo que ocurre en Palestina, lo que estaba ocurriendo desde hace muchos años, pues los medios de comunicación lo manipulan, la propaganda sionista nos lo presenta sobre todo aquí en Occidente de otra manera para maquillar su imagen y presentarse ante Occidente sobre todo como un país laico, democrático, progresista, casi un país pues ejemplar, como dicen algunos políticos de los nuestros de aquí. Viendo todo lo que ha pasado con Palestina desde hace más de 71 años y que los palestinos sigan resistiendo y sigan estando y sigan existiendo y sigan cada uno manteniendo la llave de su casa, de la casa de sus abuelos o tatarabuelos, es admirable, porque en muchas ocasiones la victoria no es ganar una batalla, la victoria es no rendirse, y el pueblo palestino todavía no se ha rendido ni se va a rendir jamás. Solamente unas puntualizaciones. Cuando hablamos de la legalidad internacional, el plan de partición de Palestina, ya lo ha dicho Walid, no se ha preguntado a los palestinos, no se ha preguntado a los habitantes autóctonos de Palestina desde hacía más de miles de años, antes de que llegara Abraham con su tribu a Palestina, con la gente que habla de temas de religión, la Biblia, tal, ya había palestinos, ya había gente. Abraham vino de fuera. Moisés también vino de fuera, por lo tanto no es válido esta excusa de que ellos hace 3000 años ya estaban ahí, nadie les echó de ahí. Si buscáis en la historia, se les echó de España, se les echó de Europa, Oriente, Occidente, pero de Palestina y del mundo árabe al revés, han sido acogidos. Cuando fueron expulsados de aquí de España, fueron a refugiarse en países árabes y musulmanes. Por lo tanto, esto hay que descartarlo. Cuando las Naciones Unidas decide el plan de partición de Palestina, es la primera injusticia que se comete en contra de Palestina. Puede ser legal, según el derecho, si un juez emite un juicio injusto, pero es un juicio, entonces hay que aplicarlo. Pero eso no quiere decir que sea legítimo. Por lo tanto, la partición de Palestina tenemos que meternos en la cabeza de que no es legítima. Por mucho que la acepte en todo el mundo, por mucho que esté reconocido en Israel, en las Naciones Unidas, por todos los países, pero no es legítimo.
está basado en una injusticia contra una población que no había hecho nada. Quiero destacar también o puntualizar una cosa. El conflicto, o bueno, vamos a dejar sentado que no es un conflicto, que es una ocupación y es una colonización, pero no es una cosa entre musulmanes y judíos, nunca lo ha sido. No tiene nada que ver la religión en esto. Son intereses económicos, porque Palestina está en Oriente Medio, es el corazón de Oriente Medio. Es donde las potencias occidentales controlan a todo Oriente Medio. Todas las guerras que ocurren en Oriente Medio tienen que ver con Palestina. Israel es una base militar para Occidente, ahí cerquita, para manipular, para crear guerra, para vender armas a unos y a otros. Porque Trump, cuando se fue a Arabia Saudita hace pocos meses, vendió armas a Arabia Saudita, creó un conflicto entre Arabia Saudita y Qatar y a 2 semanas siguientes vendió armas a Qatar. O sea, no le importa a unos ni otros, que se maten entre ellos. Lo importante es que estamos fabricando armas y necesitamos venderlas. Y para vender estas armas tiene que haber guerras. Si no, no ganamos. Y por eso está Israel. Es la base militar. Es la punta de la lanza de Occidente en Oriente y para parar el avance de Rusia, de China, de lo que sea. Es una guerra de poderes. Poderes económicos al fin y al cabo. Por lo tanto, la religión no tiene nada que ver. Nunca los musulmanes habíamos tenido conflicto por los judíos, como no los hemos tenido nunca por los cristianos. La Franja de Gaza es un laboratorio de armas. Vemos que cada X años hay un ataque, una invasión, una agresión a la Franja de Gaza. Justo después Israel ha inventado un arma nuevo, lo ha probado en la Franja de Gaza y lo vende con el sello de probado en combate, porque esto da más garantía y sube el precio de esas armas. No es un campo de concentración, ni siquiera es una cárcel, porque en una cárcel uno tiene derecho a la visita y en la Franja de Gaza no puede entrar nadie. Yo no puedo ir a visitar a mi familia, no me lo permiten. Ellos no pueden salir, no saben cuándo van a salir, no entran medicamentos, porque en una cárcel un prisionero tiene derecho a tratamiento médico, tiene derecho a alimento, tiene derecho a sus derechos básicos como ser humano. En Gaza no es así, es un campo de concentración. Cuando nos avasallan a películas, a libros sobre lo que ha pasado en la agresión hacia los judíos en Europa y pretenden darnos lástima, sí, no se tenía que haber permitido lo que ha pasado, pero por aquel entonces alguien podría decir, es que no lo sabíamos, pero hoy en día lo estamos viendo y lo estamos permitiendo. Eso es lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Pero como hemos visto en el mapa de Palestina, el territorio palestino está dividido en 3 partes. Está la Franja de Gaza, que es una franja pequeña de 360 kilómetros cuadrados. Está Cisjordania, que si habéis oído hablar de Cisjordania no está nada mejor que la Franja de Gaza, está incluso peor que la Franja de Gaza, porque Cisjordania la han convertido no solamente en una franja, sino en muchas franjas pequeñas, en muchas cárceles o campos de concentración pequeños donde para ir de un barrio a otro tienes que pasar por controles militares, te pueden permitir pasar o no, y muchas personas han muerto en estos controles militares. Por ejemplo, mujeres dando a luz que tenían que llegar al hospital y no han podido y han muerto ahí. Niñas, heridos, para ir a trabajar, para ir al colegio, a la universidad, a veces tienen que estar horas y horas esperando y a veces les dejan pasar y otras no, después de pasar varias calamidades y mucha humillación. Así está la Cisjordania. Jerusalén, que hace poco tiempo, bueno, en diciembre del año pasado, Trump se dio el lujo, porque es el más chulo del mundo y lo puede decidir, de trasladar su embajada a Jerusalén y decir que reconoce a Jerusalén como capital de Israel, cuando esto contradice las leyes internacionales. Ya ni siquiera lo que decimos los palestinos o lo que dice la lógica, que es territorio palestino, sino el derecho internacional reconoce el estatus de Jerusalén como un status quo, que no es ni para Palestina ni para Israel, según la partición, y aún así decide él, porque sí, porque se manda más en el mundo, reconocer a Jerusalén como capital de Israel. La población palestina en Jerusalén vive una situación especial. O sea, igual que ha dicho él, si alguien se ausenta de su casa
se le quita la residencia, porque los palestinos en Jerusalén viven con un documento de residencia que se les puede quitar en cualquier momento, pero ya no solamente cuando se ausentan, sino ahora mismo se les saca de su casa. Hace una semana a una familia le sacaron de su casa para meter a unos colonos, hace 3 días nada más, una familia entera. Fueron los soldados con los colonos, los sacaron de su familia, los echaron a la calle y metieron a una familia de colonos, a gente que no sé de dónde ha venido, puede ser de Argentina, de Polonia, de cualquier sitio del mundo. Por decir que son judíos, ya tienen más derecho que el resto de la humanidad. Bueno, quedan los palestinos que viven en los territorios ocupados en el 48. Esos palestinos que no consiguieron expulsar en el 48, que se quedaron y se mantuvieron y se mantienen ahí en Palestina. Esos ciudadanos son el 20% de los que se consideran ciudadanos israelíes. Es el 20%. Tienen ciudadanía, no nacionalidad, porque la nacionalidad la da la religión. Esos ciudadanos, aun siendo ciudadanos israelíes con documentación israelí, no tienen sus derechos completos como el resto de ciudadanos de religión judía, sino hay 70 leyes legisladas que segregan o que hacen diferencia si un ciudadano es judío o no lo es. No pueden comprar casa donde quieren, no pueden tener becas para universidades, no pueden ocupar ciertos puestos o algunas profesiones, en muchísimas cosas. 70 leyes. Si quien quiera las puede buscar en internet, en una página que se llama Adara, una página de derechos humanos, que están ahí numeradas. Y esto se le llama apartheid, el apartheid que se practicaba en la Sudáfrica, y por eso nosotras, las palestinas y los palestinos, desde el 2005, inspirados en este movimiento de boicot contra el apartheid de Sudáfrica, después de muchas luchas que hemos probado, la lucha armada, las intifadas populares, las revoluciones, las marchas, las protestas, cualquier tipo de resistencia, permitido, por cierto, por el derecho internacional. O sea, cuando alguien nos dice que los palestinos son violentos, los palestinos son terroristas, porque se defienden o porque resisten, está reconocido en el derecho internacional que cualquier pueblo bajo ocupación o opresión tiene derecho a defenderse con todos los medios que hay a su alcance. Por lo tanto, que nadie nos diga que un palestino, porque se defiende o porque resiste o porque lucha, es un terrorista. Por lo tanto, se ha aprobado todo, y desde el 2005 el pueblo palestino, la sociedad civil palestina, más de 170 asociaciones de mujeres, de estudiantes, sindicatos, partidos políticos, de agricultores, de pescadores, se han unido y han firmado un llamamiento a todas las personas del mundo, a todos los colectivos, de hacer boicot, desinversión y sanciones. Boicot económico, lo primero, a la hora de ir a comprar, de mirar los productos de dónde vienen y en vez de coger este producto, hacer boicot y comprar otro. El boicot también puede ser académico, de no tener intercambio académico con las universidades israelíes, porque se utilizan las universidades para fomentar la ocupación, fomentar la tortura en las cárceles, para hacer estudios, además de segregar a los estudiantes palestinos y no cederles o no concederles sus derechos. El boicot puede ser cultural también, y es muy importante el boicot cultural, porque Israel utiliza la cultura para lavar su imagen, para maquillar su imagen ensangrentada. Al ver que Israel se presenta a festivales como Eurovisión, festivales de cine, en competiciones deportivas, olvidamos todo lo que está pasando, todas las masacres y las vulneraciones de derechos humanos que está haciendo en contra de los palestinos, y los vemos como un Estado pues, que tiene cultura, que es progresista, que es algo parecido, y empatizamos con ellos, y por eso pedimos el boicot cultural. Pedimos el boicot cultural no a las personas como artistas, sino a lo que representa el Estado de Israel, a lo que viene con el sello del Estado de Israel como representante, a quien representa la Embajada de Israel, a las personas que claramente apoyan el sionismo y la vulneración de los derechos humanos en Palestina. La desinversión es pedir a las empresas que desinviertan lo que tienen invertido, porque la parte económica es muy importante. Israel lo está utilizando para seguir fomentando la ocupación, los asentamientos, seguir robando territorios a Palestina
Entonces pedimos a las empresas, a los bancos, a los fondos de inversión que desinviertan, que saquen su dinero. La S es de sanciones. Como bien ha explicado Walid, Irak, cuando ha incumplido Irak una resolución de las Naciones Unidas, se han juntado todos los países, la OTAN y no sé qué, y han ido y han atacado y han destrozado Irak, encima con una mentira. Israel, cuántas resoluciones de las Naciones Unidas llevan cumpliendo y no hay nada, y eso es lo que pedimos, que se apliquen sanciones. Eso lo pedimos a todo el mundo. El boicot es sencillo porque cualquiera de nosotras la puede practicar de forma individual, yo misma cuando voy a consumir cultura, deporte o en el supermercado. También puedo exigir a mis representantes políticos que tengan una política en contra de colaborar con el apartheid o con Israel, hasta que no cumpla con el derecho internacional. Lo podemos hacer como personas individuales o como colectivos, como partidos, como sindicatos. Aquí, por ejemplo, si el CAOM se declara espacio libre de apartheid israelí, es un punto. Eso también ayuda en la lucha del pueblo palestino. ¿Y qué pedimos en el BDS? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Por qué hacemos esto? Se piden tres cosas. O sea, ni siquiera se pide acabar con el Estado de Israel o tal o cual, o cumplir con el derecho internacional, acabar con la ocupación según el plan de partición que ha aceptado ya las Naciones Unidas y todos los países, acabar con la ocupación, acabar con el sistema de apartheid que se practica con los palestinos en Palestina, por el Estado de Israel, demoler el muro que se ha construido en Cisjordania y según el Tribunal de la Haya es ilegal y que hay que derrumbirlo. El bloqueo de Gaza también es ilegal y que hay que levantarlo. La tercera es el derecho al retorno de refugiadas y refugiados palestinos, que a día de hoy somos más de 8 millones de personas. La UNRWA, la Agencia para los Refugiados de Palestina, considera que son 5,5 millones, pero porque ellos cuentan o contabilizan los que han sido expulsados entre el 47 y el 48 y sus descendientes, que esto lo reconoce una resolución de las Naciones Unidas, la 194, pero también Israel ha seguido expulsando a palestinos durante todos estos años y lo sigue haciendo a día de hoy. Por lo tanto, exigimos el derecho al retorno para refugiadas y refugiados de Palestina. Y lo voy a dejar aquí para daros tiempo a que hagáis preguntas, intervenciones o todo lo que queráis. Muchísimas gracias. Jaldía, efectivamente tienes razón en lo del derecho a la rebelión. En el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce, bien que indirectamente, no es un artículo, el derecho a la rebelión ante la situación de tiranía y opresión, así que es perfectamente legítimo y legal. Bueno, vamos a tomar nota de palabras, que los que queráis hacer alguna pregunta. ¿Tu nombre? Segundo. Segundo. ¿Alguien más? Sandra. Sandra, sí. Ay, que se me mueve. Segundo, Sandra. Por ahí otra mano, Manuel, ¿no? Sí. Manuel. Y de momento, ¿y al fondo cómo te llamas? José María. José María y María. José María. Bueno, pues de momento vamos a ir dando estas palabras. Segundo. Bueno, estoy básicamente de acuerdo, pero hay un matiz que me parece importante. Y es que desde 1947, cuando se hizo la partición por mediación de la ONU de Palestina, no me conformo con decir simplemente que sea injusto, es que fue ilegal, porque se violó la Carta Fundacional de la ONU. Y eso me parece que tiene que estar muy claro, que es una ilegalidad la propia existencia de esta declaración. Muy bien, gracias. Sandra. Para mí personalmente es una invasión continua. ¿Por qué? Porque cuando a un pueblo primero le quita a su gente, luego su tierra y luego conocer que es hasta la cultura de su propio país, prácticamente eso es una invasión continua. ¿Para qué? Muy sencillo. Para eliminar totalmente a Israel.
¿Por qué he dicho a Israel? Porque saben positivamente que los de Israel no son judíos, son nazis. Más claro no puede ser. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de aquellos que se escaparon de los campos de concentración, que pidieron refugio en Sudamérica y en Estados Unidos, ¿quién me podía decir a mí que eran nazis disfrazados de judíos? ¿Por qué? Porque tuvieron el suficientemente tiempo de asesinar a toda la familia y coger la identidad de aquellos que habían dejado totalmente sin familia y nadie les podía señalar. Creo que me he explicado totalmente. Muy bien, Manuel. Yo voy a hacer una pregunta nada más. Digo, después de 71 años de ocupación, ¿cómo es posible que las grandes democracias occidentales, como pueden ser Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, no hayan tratado de arreglar esta situación? También quería preguntar por qué papel está desarrollando la ONU, porque también podría hacer cosas. Y por último, me pregunto, hay un Estado que nos ha mencionado y que podía hacer mucho por solucionar este problema, que es el Estado Vaticano. ¿Qué ha hecho el Estado Vaticano todos estos años? Y podía hacer muchas cosas. Bueno, pues acabo de resolver una pregunta, estamos por alguna ahí. José María. Quería preguntar con respecto a la campaña del boicot, desinversiones, ¿cómo podemos identificar los productos israelíes? Porque es que en los códigos de barras yo ahora mismo estoy totalmente confuso. O sea, si voy a una tienda tal, ¿cómo puedo saber que ese producto es israelí? Muy bien. Y luego otra cuestión así, un poco sobre la muerte o el asesinato de Yasser Arafat, es algo más... Me parece que fue un asesinato. Muy bien. María. Yo quería preguntar a Jadilla o a Walid, que sean los dos, ¿cómo están las negociaciones de paz? ¿Existe algo? ¿Está eso muerto? ¿Existen negociaciones? Es que ya ni sirve hablar. Muy bien. Bueno, pues yo creo que tras esta primera ronda, y contestando lo que estiméis, ¿no? ¿Ya? Bueno, abrimos otro turno. Sí, vale, gracias. Bueno, en cuanto a lo de ilegítimo o ilegal, yo no soy una persona de derecho, yo lo que digo, lo que siento. A lo mejor, ojalá haya mucha más gente que demuestre que esto es ilegal y que trabaje por demostrarlo, porque aunque sea ilegal, si está reconocido por todo el mundo y está no solamente reconocido, es que está apoyado. Es que ya en relación a la otra pregunta, que qué hacen los otros países democráticos y tanto no sé qué, y resoluciones, lamentamos, estamos preocupados, eso es lo que estamos escuchando a las palestinas, de todos los países, de las Naciones Unidas, resoluciones, condenamos, y a veces ni siquiera dicen condenamos, dicen nos preocupa. Bueno, ¿y qué? ¿Qué hacemos con esto? Y por eso es importante la presión de la sociedad civil, de hacernos escuchar, de ser mayoría, de que reclamemos, que nos unamos al BDS para ser un colectivo grande, para obligar a los gobiernos a que nos escuchen y que nos hagan caso de que se está cometiendo una injusticia, se están cumpliendo el derecho internacional, se están vulnerando los derechos humanos y nadie hace nada. Yo por mi parte, ojalá. Se ha preguntado por el tema de los productos. El código de barras muchas veces lo que hacen es coger los productos y envasarlos en otro sitio y cambiar el código de barra y el origen. Bueno, hacemos lo que podemos. Yo aconsejo siempre mirar la etiqueta y el origen, porque últimamente, aparte de las marcas conocidas y grandes que sabemos que son de Israel o de empresas que colaboran y se benefician de la ocupación, como es HP, por ejemplo, que no es israelí, pero que colabora con la ocupación, pues
Hay marcas blancas ahora en el Día, en el Mercadona y tal, de que son a lo mejor 2 céntimos más barato y de repente miras la etiqueta y ves que es de Israel. Se hace lo que se puede y no despreciemos esto, aunque sean 2 céntimos, 50 céntimos, si son unos tuyos, míos y del otro y el otro, cuantas más mejor, hacemos daño, vamos haciendo daño poquito a poco. También quiero daros la página web del BDS, que es boicotaisrael.net, donde podéis buscar toda la información que queréis. También os podéis escribirnos, comunicaros con nosotras y formar parte del grupo de activistas de aquí, de BDS Madrid, porque todo el mundo puede echar una mano de alguna manera, todos podemos ser útiles. Cualquiera de vosotras puede escribirnos, decir, me apetece formar parte, a ver qué puedo hacer para formar un grupo grande, y cuantas más seamos, más fuerza tenemos. En cuanto al asesinato o muerte de... El código de barras entonces 729. ¿Cuál es? Sí, pero como he dicho, que en muchos casos también se cambia. Pero si vas a ver el código de barras, vas a ver el lugar de origen también, o sea, que es lo mismo. En cuanto a la muerte o al asesinato de Arafat, pues no lo sé porque había una investigación y se ha parado, con lo cual ya no sirve de nada. O bueno, a lo mejor dentro de muchos años descubrimos lo que ha pasado realmente, porque estas cosas ahora, en vez de, yo diría que en vez de gastar recursos o energías, sobre todo nosotras, que al final no vamos a poder hacer nada, en ver si lo han matado o si se ha muerto solo, cómo podemos ayudar a los vivos que están ahí. Eso es mucho más práctico. Las negociaciones de paz. Las negociaciones de paz, para mí, en mi opinión, mi humilde opinión, han sido una trampa desde el principio. Nunca, ya lo ha dicho Walid antes, nunca habían pretendido la paz. Las negociaciones de paz llegan después de 5 años de intifada, de la primera intifada en Palestina, desde el 87 hasta el 91 por ahí, más de 5 años, pueblo entero en las calles tirando piedras, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, y no paraba la intifada, no había manera. Esto ha obligado a los medios de comunicación a que se hicieran eco de lo que está pasando en Palestina. Las imágenes que llegaban del niño tirando piedras a un tanque, de los soldados israelíes rompiendo los brazos de los jóvenes palestinos para que no tirasen piedras, de tanta sangre y tantos asesinados, obligó a los medios de comunicación a que empezaran a sacar lo que está pasando en Palestina. Entonces los gobiernos dijeron, bueno, pues tenemos que buscar alguna solución, vale, pues vamos a negociar con la OLP. Y luego descubrimos, porque los palestinos también queremos la paz, y si el mundo entero llevaba años llamándonos terroristas y ahora nos dicen veniros y sentaros a la mesa de negociaciones, no vamos a decir que no. Nos hemos sentado a la mesa de negociaciones, pero no nos ha valido de nada y nos sentimos engañados. Y de hecho, muchos y muchas de los palestinos desde el principio han estado en contra de estas negociaciones y ahora acusan a la OLP y a Arafat, sobre todo, por ir a estas negociaciones, porque aparte de no ganar nada, hemos perdido muchísimo. Y estamos viendo, ya estamos viendo el mapa, ya estamos viendo cómo está Jerusalén, cómo está Cisjordania, cómo está Gaza. Por lo tanto, no es que estén muertas, es que ha sido una trampa en la que hemos caído, y lamentablemente lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina ahora en Cisjordania sigue aferrándose a estas negociaciones. Pero no tenemos otra cosa. Aparte de la lucha popular, porque los palestinos siguen saliendo en muchas partes de Cisjordania en manifestaciones no violentas, en la Franja de Gaza, desde el 30 de marzo del año pasado, la población está saliendo a la valla que separa la Franja de Gaza de la Palestina ocupada en el 48, y siguen muriendo jóvenes, y no solamente los que se mueren asesinados, sino la cantidad de mutilados que quedan, porque disparan a destrozar huesos y a dejarlos mutilados. Y por lo tanto, sin una presión internacional,
no va a haber paz, porque Israel no quiere paz. Ya lo ha dicho Walid, ya bueno, se puede ver, cualquier persona con 2 dedos de frente lo puede ver, no quieren la paz. Que es que además no lo niegan, o sea, salen Netanyahu, salen los líderes políticos israelíes en sus declaraciones diciendo nunca va a haber un Estado palestino. Y ahora mismo, además, como están en campaña electoral, en la campaña electoral, o sea, compiten ante su público quién va a hacer más daño a los palestinos para ganar las elecciones. O sea, ya con esto lo tenemos todo. Bueno, es cierto lo de la Asamblea General cuando hace la partición del territorio palestino, comete algo ilegal que va en contra de la Carta Fundacional de la ONU. Eso es cierto, y por esa razón los árabes, los países árabes que participaron en la guerra de 1948, ellos no aceptaron por esta razón, entre otras. Además, ellos pidieron la revisión de la Asamblea General que revisara esta partición y las condiciones, porque en aquel momento el número de los judíos era mucho menor que los palestinos, porque empezaron los judíos a llegar, como decía Javier antes, es decir, empezaron a venir prácticamente a comienzos del siglo XX, ya empezaron a ir de una forma mucho más masiva cuando ya se acercó la creación del Estado de Israel. Pero realmente esto, digamos, los árabes lo rechazaron por esta razón, entre otras cosas, por ejemplo. El tema del sionismo es un movimiento político. Es cierto que no tiene nada que ver con la religión, aunque ellos utilizan la religión como un motivo, como una causa del enfrentamiento con los árabes palestinos. Al mismo tiempo hay palestinos, hay árabes también, utilizan la religión del Islam. Es decir, parece ser que existen los dos polos, los dos grupos que justifican este enfrentamiento como si fuera un enfrentamiento, un problema religioso, que no lo es, sinceramente, porque el sionismo es un movimiento político racista, discriminatorio, según una de las resoluciones de la ONU. Es decir, la ONU tiene una resolución, no me acuerdo el número, está por ahí en el papel, que considera al movimiento sionista como movimiento racista discriminatorio. Es así. Y Israel está basado sobre esta ideología del sionismo, no la religión. La religión está instrumentalizada por parte de Israel. El judaísmo está instrumentalizado. No había problemas con los árabes en relación con los judíos. En Irak había, en aquel momento, cuando Irak era 5 millones, había 100.000 judíos viviendo en Irak. Eran iraquíes, árabes iraquíes, que vivían ahí, y todavía hay una colonia muy importante de judíos de origen iraquí que viven en Israel. Lo mismo si hablamos de los que estaban en Marruecos, los que vivían en Siria, en Egipto, etc. Los expulsaron los propios judíos porque querían poblar el Estado de Israel. Ponían bombas en las escuelas de los propios judíos o las sinagogas para que se escaparan, para espantarlos. Y muchos de ellos tuvieron que marcharse por esta razón. En aquel momento Irak estaba bajo el dominio de Inglaterra. Les daban un pasaporte a los judíos iraquíes con único destino, a Israel. No podían ir a otro sitio, solamente podían viajar a Israel. ¿Por qué razón? Porque querían poblar esta tierra con judíos. Entonces, realmente, eso es lo que ha pasado con el tema de la creación del Estado de Israel, que la religión apenas ha tenido que ver con el asunto. ¿Quiénes son los países que realmente pueden tener hoy en día un papel para...? Yo diría, es muy complicado, muy difícil, porque los árabes hoy en día están en su peor momento, están ocupados con sus guerras. Hasta hace poco tiempo la causa palestina era la causa central de todo el mundo árabe y de todo el mundo musulmán. Todos hablaban de la gran causa árabe, la gran causa musulmana, que era el tema palestino. Ahora hay 50 Palestinas. Todos los países árabes se han convertido prácticamente en Palestina.
porque está Irak, está Siria, está Yemen, está Arabia Saudí, en fin, difícilmente ellos pueden hacer presión. Y luego el mundo, como vemos, pues Estados Unidos lidera lamentablemente al mundo occidental y tiene esta relación tan privilegiada con Israel. Y lo mismo el mundo europeo, la Comunidad Europea o la Unión Europea casi siempre sigue al pie de la letra la condición y las circunstancias de la política norteamericana. Negociaciones de paz hace ya años largos, ya prácticamente son inexistentes, porque, como decíamos antes, en realidad no reconocen los israelíes que haya un contraparte para que pueda negociar con ellos, no reconocen a los palestinos, ni los de Mahmoud Abbas de Fatah, ni los de Hamas. Los Hamas para ellos son unos terroristas y nada más. Y bueno, solamente quería autocorregirme, antes decía la Franja de Gaza, 40 kilómetros, tiene 40 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, por lo tanto son casi 400 kilómetros cuadrados y no 40. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hacemos otra ronda de... Yo quería... Que te apunte vale, primero. Vale. Reme, ¿no? Sí. Ada. ¿Más? Jesús. Héctor. Creo que ya está. Pues yo creo que con esto podemos ir cerrando. Reme. Muy bien. Yo quería preguntaros qué tanto es el porcentaje de la población israelí que está movilizada, está sensibilizada y que tiene empatía con la situación, porque yo he escuchado que hay gente israelí que efectivamente está trabajando en pro de la mejora de la situación de los palestinos. ¿Qué porcentaje sería, ahora sí, por encima? Ada. Era mi pregunta, pero esto voy a añadir otra, porque era mi pregunta exactamente esa. Pero voy a añadir, es que es por ignorancia, ¿qué papel juega el agua? Porque creo, he oído muchas veces que es crucial a la hora de acercar a la población, que no haya acceso al agua en las poblaciones palestinas. Bueno, sí. Podéis comentar eso. Vale. Jesús. Sí. Jesús, ¿dónde está? Yo lo que quiero es hacer dos observaciones que hacen al caso, a lo mejor porque no te voy a preguntar. Cuando yo hice la primera comunión, digamos que estaba reciente el holocausto, tengo 73 años ya a cumplir antes. Entonces, nos decían en la catequesis que a Jesucristo le habían matado a los judíos. Curiosamente, los que nos decían esto son los que ahora defienden a Israel curiosamente. Otra cosa que quería, otra observación es que, bueno, pues yo por Facebook y Internet he difundido el boicot a Israel y muy pronto empecé a recibir invitaciones para que fuera a Israel porque es un país muy bonito, no sé qué, no sé cuál, y que además sería muy interesante que aprendiera hebreo. Yo no los abro, me llegan unos, puede que sea a lo mejor un grupo israelí antisionista o crítico, por decirlo de alguna forma. Pero yo ante la duda no abro sus correos y los tiro. Muy bien. Y después, no sé, pues respecto al Vaticano, yo creo que con lo que he dicho ya es suficiente para poner a tirar un Estado Vaticano. Y otra cosa que quería decir al compañero es que la democracia nunca ha existido y los grandes países demócratas son los menos demócratas, porque conducen al peor reparto de la riqueza que pueda haber, incluso en el caso de que no hubiera corrupción ni muerte. Muy bien. Héctor, ¿dónde está? Bueno, porque creo que no sé si contestar que la pregunta de cómo se entiende la situación de Israel, ¿no? Y creo que para poder entenderlo hay que entender cómo surge Israel como producto de un proceso de colonización. Héctor. Ahí, te están invitando a venir aquí para que te dirijas. Bueno, entonces me voy a disculpar porque tenía apuntado esto que era a las 8 y por eso llegué a las 8. Bueno. Entonces que hay que entender que
Israel como producto de un proceso de colonización. Desde el comienzo, desde 1896, en la que se funda el sionismo como movimiento político, la única perspectiva que tienen de crear un espacio para generar una nación judía o un lugar donde los judíos se puedan reunir es a través de un acuerdo con las potencias coloniales que les cedan algún lugar. Y de hecho, Baraj no es que se hayan elegido Palestina directamente, sino que los británicos les ofrecen varias opciones y las discuten seriamente con sus pros y contras y se terminan decantando por Palestina porque es lo que era más fácil de vender para poder atraer a los judíos. Y el carácter colonial del Estado se refleja a lo largo de todo el tiempo. Fue creado por los británicos para tener ahí un enclave occidental en el medio del mundo árabe que sirviera para controlar el mundo, para controlar la región. Y desde ese entonces hasta hoy sigue cumpliendo esa función. Si uno ve, por ejemplo, cómo el Estado de Israel es en realidad la punta de lanza occidental en todos los ataques a los países árabes, a los pueblos árabes de alrededor. Fueron los primeros que intentaron movilizar a Occidente contra Saddam Hussein. Hoy en día, en contra de Irán. Son siempre los que tienen más en claro los intereses occidentales y los que tienen el aparato militar que se ha demostrado como eficaz a la hora de lograrlo. Entonces, ahí podemos, para entender por qué los países europeos o los países del norte de Norteamérica no apoyan ninguna solución, sino que apoyan el statu quo o el mantenimiento de Israel, hay que entender esta función. Ellos están ahí para que las potencias occidentales, antes Gran Bretaña y Francia, y ahora los Estados Unidos y sus empresas, puedan tener seguridad en la región. Uno. Segundo, también se ve en cómo se conquistó Palestina. Porque claro, yo no estuve en la parte de Jaldía, en la de Walid, pero estoy seguro que Jaldía sí contó qué es lo que ocurre en Cisjordania con la colonización permanente hoy en día. Pero resulta que lo que ocurre hoy en Cisjordania no es más que la continuidad de lo que ocurrió entre 1918 y 1948 en lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, con los mismos procedimientos. Es decir, lo que hoy vemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo que ellos llaman la judaización de Jerusalén, que es la expulsión de la población palestina que vive en Jerusalén Oriental, se hace a través de irlos rodeando de asentamientos judíos, de barrios judíos periféricos de suburbios de Jerusalén, que van rodeando a la población palestina y la van aislando del resto de Cisjordania y le van cortando los servicios y los van manteniendo, primero sin ninguna posibilidad de construir nada, con servicios del tercer mundo, a pesar de que pagan impuestos como si fueran israelíes. Esto es interesante, Israel anexó esa parte de Jerusalén en 1981, pero no les dieron ciudadanía, sino que les dan residencia permanente, que es revisable, y por lo tanto van echando a la población y no les dan derecho a votar, a pesar de que ellos dicen de que eso pertenece a Israel. Esto muestra bien lo que Jaldía, el concepto este de apartheid que utilizó Jaldía antes. Es decir, ya desde 1920, el proyecto de construir un pueblo judío en Palestina fue siempre un proyecto que pasó por separar judíos de palestinos y excluir a los palestinos del trabajo, de la vida social, de los servicios, de todo. Construyeron su propia sociedad con apoyo de los británicos y sus milicias paramilitares al margen, dedicadas a controlar a la población autóctona. Y después, lo que ocurrió en 1948, que es la expulsión del 70% de la población y la destrucción de 500 pueblos, no ocurrió de casualidad, sino que fue planificado. Venía planificado desde una década antes y Israel estaba preparado para hacerlo. Entonces, hay una continuidad desde que comienza el proyecto de colonización sionista hasta hoy en día. Y lo de Cisjordania no es más que aplicar en un territorio que conquistaron en el 67 lo que antes aplicaban en el territorio del 48. De hecho, un 20% de los ciudadanos de Israel son palestinos, son descendientes de aquellos que quedaron y que se quedaron en el 48 y no les pudieron echar. Y son ciudadanos de tercera categoría en ese Estado. Es decir, hay un régimen jurídico. Cuando hablamos de apartheid, en realidad hablamos de un Estado que tiene 4 regímenes jurídicos diferentes para diferentes tipos de población. Uno para los judíos, que es de primera clase; otro para los ciudadanos no judíos de Israel, que son los palestinos, que son de segunda clase; otro para los de Cisjordania; y un tercero, aunque parezca mentira,
Los que son ciudadanos de Israel tienen derechos, pero son de segunda categoría. A los otros ni siquiera les reconocen derechos. Israel no aplica las convenciones de Ginebra que se aplican en los territorios ocupados, diciendo que están de paso, que están administrando, que pasaron por ahí de paso y se han quedado y solo están administrando ese territorio. Y mientras van construyendo sus colonias, van confiscando las tierras y así sucesivamente van ampliando lo que hay. Entonces, en realidad, la Corte Internacional de Justicia ya dijo que tanto la Cisjordania como Gaza, en realidad siguen bajo dominio israelí, porque es el Estado que controla la entrada, la salida y todo lo que ocurre allá adentro, aunque ellos físicamente no lo estén. Y voy a terminar. Solo con una cosa más. Jalía habló del BDS y hubo preguntas sobre el boicot de las compras. Y es importante prestar atención a otro aspecto. Habló también de los espacios libres de apartheid y propuso que el CAUT se declarara espacios libres de apartheid. Hay ya en España 80 municipios y diputaciones que se han declarado libres de apartheid. ¿Y qué implica eso? Implica que los gobiernos de esos, gobiernos municipales o los gobiernos de esas diputaciones asumen que van a ser coherentes en su política de contratación y en su política de relaciones institucionales. Es decir, coherentes en que si dicen que los derechos humanos son importantes para nosotros, los vamos a aplicar y no los vamos a guardar solamente para la fiesta y luego haremos realpolitik y relaciones buenas con Israel, sino que vamos a ser coherentes y no vamos a colaborar, ni vamos a tener relaciones, ni vamos a hacer nada que refuerce esta violación permanente de derechos humanos que está realizando Israel en los territorios del 48, en los del 67 e impidiendo que los refugiados puedan volver en cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Es decir, dale, con esto termino. Gracias. Bueno, Jalía y Walid, que cierren ya, ¿se parece? He querido que venga Héctor aquí. Héctor es compañero de BDS y respondiendo a la pregunta del porcentaje de judíos que apoyan a Palestina, Héctor forma parte de la Red Internacional de Judíos Antisionistas, porque él es judío. Estas personas no llegan ni al 1% de la población israelí, pero tenemos que tener en cuenta que los judíos que hay en Israel no representan al total de judíos que hay en el mundo. Tenemos que tenerlo claro. Diferenciar israelí de judío. Hay otros judíos por ahí por el mundo que no son israelíes y hay muchos de ellos que son antisionistas y que no reconocen al Estado de Israel y que también levantan su voz diciendo no en mi nombre, que no nos utilice el Estado de Israel para cometer los crímenes contra la humanidad que cometen en Palestina. Y bueno, lo dejo aquí porque no queda tiempo. Solamente hacer una referencia al tema del agua. Yo creo que es muy importante lo que ha mencionado la señora. Realmente Israel necesita muchísima agua en un territorio que es escaso de agua. Y por esta razón, por ejemplo, entre otras cosas, se ha agarrado a los altos del Golán, un lugar donde hay agua con abundancia. Y lo mismo Río Jordán, que la mayor parte del agua del Río Jordán lo aprovecha Israel para sus intereses. Entonces hay un problema de agua con Palestina y con Jordania. Exacto, y luego la explotación del agua subterránea que hay. En una ciudad como Hebrón, Jalil, ahí hay una colonia judía, no me acuerdo del número de ellos, a lo mejor son 400 o 500 personas frente a decenas de miles de palestinos. Hay unas estadísticas que estos cientos de judíos gastan más agua que los propios palestinos porque los tienen absolutamente privados de su propia agua. Ellos tienen piscinas, jardines, grandes casas, etc. frente a los palestinos que apenas tienen agua para tomar, para beber. Aparte del agua de Gaza, que es el 96% no potable. Bueno, pues ya si os parece vamos cerrando el acto. Agradecemos muchísimo a los dos ponentes que hemos tenido, de lujo, y casi al tercer ponente, que lo podemos considerar. Muchas gracias a todos por la asistencia y nos seguimos viendo por aquí por el campo.